Este es un buen día. ¿Cuántos creen que este es un buen día? Un día más, un día menos de estar en esta tierra. Y hemos estado, el miércoles anterior vimos algo que es muy edificante en la palabra de Dios. Toda la palabra nos edifica, pero estamos con el tema de conociendo un poco de lo que fue Enoc y Noé para con Dios, porque eso nos enseña a nosotros cómo debemos de ser nosotros para con Dios. ¿Estamos? No olvidemos que tenemos que llegar al nivel espiritual donde tengamos una firme convicción que todos nosotros fuimos hechos por medio de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito, por Él, por medio de Él y para Él fuimos hechos. ¿Cuánto lo creen? Así está escrito. Y eso nos tiene que llevar a la convicción que se trata de Él, no de nosotros. Tenemos que vivir para Él, porque Él nos hizo para Él. Cuando lleguemos a esa dimensión espiritual de entendimiento y de vivencia, que fuimos hechos para Él, para sus propósitos, entonces vamos a empezar a agradar a Dios como es debido. ¿Estamos? Y también nosotros vamos a descansar en todas las áreas de nuestra vida cuando vivamos o aprendamos a vivir para Él y ya no para nosotros mismos. ¿De acuerdo? Y eso es algo de lo que aprendemos de Enoc y de lo que aprendemos de Noé. Veamos cómo la palabra registra, y a Dios, Dios quiso que quedara registrado cómo fue la actitud de Enoc y de Noé. La semana pasada hablé solo de Enoc. Hoy voy a hablar de los dos, porque los dos tuvieron una característica o algo en común. Acompáñenme a Génesis capítulo 5, por favor. Versículo 20. Vamos a leer versículo 22 al 24. Estamos Génesis capítulo 5. Acá es donde se habla de Enoc, y dos veces dice acá que Enoc caminó con Dios. Hoy vamos a entender más qué significa esto, que Enoc y también Noé caminaron con Dios, para que usted y yo empecemos a caminar con Dios. ¿Estamos? Porque ellos tuvieron éxito, alcanzaron el propósito de Dios para sus vidas, y usted y yo queremos alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Estamos? Entonces en Génesis 5, 22, 24 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. O sea, 300 años fueron poquito tiempo, ¿verdad ustedes? Esa relación de Enoc con Dios. Luego dice el 23: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y luego el 24 dice nuevamente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ya vimos eso, como Enoc es, al igual que Elías, fue raptado por Dios, fue llevado por Dios. Y hay un propósito por el cual Dios se lo llevó, y lo entendemos en la misma palabra. Luego en Génesis capítulo 6, versículo 9, hablando de Noé, dice, ¿ya lo tiene? Génesis 6, 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y lea en voz alta lo último: con Dios caminó Noé. Son las únicas dos personas que quedó en la palabra de Dios registrado esto, que caminaron con Dios. Y como les mencioné en la enseñanza anterior, tengamos muy en cuenta que claramente dice, tanto del caso de Enoc como el caso de Noé, que ellos caminaron con Dios, no que Dios haya caminado con ellos, porque hay mucha diferencia en eso. Nosotros el problema serio que tenemos, que solamente lo podemos ver obviamente a través de que Dios nos lo muestre, que nos dé ojos para ver nuestra condición delante de Él, pero tenemos el serio problema que nosotros queremos que Dios camine con nosotros, lo cual implica que queremos que Dios se ajuste a nuestros deseos, que Dios nos dé lo que nosotros queremos, que haga lo que nosotros queremos, que Dios se acople a nuestros deseos, a nuestros propósitos, a nuestros planes, y eso siempre nos va a tener en problemas. ¿Está claro? Tenemos que pedirle a Dios y tenemos que trabajar nuestro corazón para que nosotros lleguemos a ser como lo fue Enoc y Noé. Por cierto que acá dice esa manera, ¿va? Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios. Suena muy fácil,
ellos tuvieron un proceso para llegar a ese nivel de vida. O sea, no fue de la noche a la mañana. O sea, ellos tuvieron un proceso. Y a ese nivel tenemos que llegar, donde se revierta nuestra manera de ser, se revierta esa actitud que tenemos nosotros para con Dios, y lleguemos al nivel en que nosotros caminemos con Dios, que nosotros nos acoplemos a los planes de Dios, a la voluntad de Dios, nos acoplemos a lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Realmente, aunque no lo dice la palabra, pero lo podemos ver de los evangelios y todo, alguien que por excelencia caminó con Dios el Padre fue el Señor Jesús. El Señor Jesús caminó con el Padre. El Señor Jesús mismo dijo: miren, yo todo lo que digo es lo que el Padre me dice que diga, y lo que hago es lo que el Padre me dice que haga. Fuera de eso no digo nada y no hago nada. O sea, Jesús caminó al 100 con Dios. Caminó con Dios, caminó con el Padre, caminó en la voluntad del Padre, hizo la voluntad del Padre, cumplió la voluntad del Padre. Y porque Jesús caminó con Dios el Padre, y porque hizo completamente la voluntad de Dios el Padre, es que usted y yo estamos aquí sentados, salvos por gracia mediante la fe, con la esperanza de ser restaurados a la imagen de Dios, con la esperanza de regresar a la casa del Padre, que es nuestra verdadera casa. ¿Estamos? Entonces tenemos mucho que aprenderle a Enoc, tenemos mucho que aprenderle a Noé. El tema es amplio. Creo que solo esta enseñanza, espero que con esto pues ya agarremos convicción. Hoy vamos a ver lo que significa esto que caminó con Dios, porque en términos generales habla de agradar a Dios, de tener una relación con Dios, tener comunión con Dios, porque ya vimos cómo también el significado del nombre de Enoc, cómo nos enseña cómo fue él con Dios. Sin embargo, hoy vamos a ver que esta palabra caminó, cuando dice aquí que caminó Enoc con Dios, caminó Noé con Dios, tiene una implicación tan profunda que me atrevo a decirle que resume la Biblia. Resume la Biblia. Es que estos fueron unos hombres tan valientes, tan poderosos, mis hermanos. De verdad, yo los admiro. El tiempo en que ellos tuvieron que vivir, el tiempo en que ellos tuvieron que tomar esas decisiones de caminar con Dios y de estar predicando el mensaje que Dios les daba en medio de toda esa generación maligna que había en ese tiempo, tan maligna que Dios envió el diluvio y borró del mapa toda la humanidad, excepto a Noé y su familia. O sea, imagínense cómo estaba la humanidad, de tan pervertida, de tan maligna, mis hermanos, que Dios tuvo que enviar el diluvio. Y es importante ver la valentía de Enoc, la valentía de Noé, su decisión valiente, la decisión de en medio de toda esa influencia maligna, miren, la decisión de caminar con Dios. Y nosotros estamos en los últimos tiempos, y Jesús dijo que los últimos tiempos iban a ser como en los días de Noé. ¿Se recuerda? Sí, como en los días de Noé, una generación maligna, la maldad, mire, cada vez más y más y más fuerte. La gente cada vez más alejándose de Dios, la misma iglesia alejándose más de los estándares de santidad que Dios ha puesto. La iglesia cada vez más acoplándose más al mundo. Y es en medio de estos días, como en los días de Noé, en que usted y yo tenemos que, o Dios nos da la oportunidad de tomar decisiones, como lo hizo Enoc y Noé, de caminar con Dios. La decisión de caminar con Dios. Para ello hay que entender qué significa caminar con Dios. ¿Estamos? Y eso es lo que vamos a tratar de entender en este momento. Fíjese que la palabra caminó tiene un significado tan amplio que a veces pareciera como, pero significa tanto. Sí, pero entre más vemos cosas que significa, más entendemos lo que significa caminar con Dios. Póngame ahí la gráfica, por favor. Si usted la alcanza a leer, son dos palabras hebreas. La primera es halak. Eso significa, la palabra hebrea caminó. Y solo le voy a leer así salteado algunas cosas. Significa andar, acudir, adelantar, alcanzar, alejar, apartar, aumentar, avanzar, buscar. Me voy a la última: emprender, guiar, morir, prosperar, seguir, viajar, volver. Vea todo lo que significa caminó. Y viene de una raíz hebrea, ¿sí? Yalak, que significa entrar.
fluir, ir, proseguir, separar, subir, volver. Por supuesto que volver a casa. O sea, de todas estas palabras, yo le voy a dar un consejo. Aquí solo voy a ver algunas. Tómese usted el trabajo. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Bueno, tómese usted el trabajo. Agarre una concordancia de Strong. ¿Sí? Agarre la palabra y analice cada palabra que significa esto de caminó. ¿Y cómo se aplica a su vida? Encuentre versículos donde nos habla de adelantar, donde nos habla de buscar, versículos en la palabra donde nos habla de dar, de dejar, y verá que realmente esta palabra caminó Enoc con Dios, caminó Noé con Dios. Esta palabra caminó nos resume todo el propósito de Dios para nuestra vida. Sí, esto es poderoso. Así es que veamos algunas cosas, ¿sí? La palabra andar, voy a juntar algunas palabras para que podamos entenderlas, ¿sí? La palabra andar o caminó significa andar, acudir significa emprender. Y miren, mis hermanos, esto nos enseña que, en primer lugar, Enoc y Noé acudieron, porque significa acudir, acudieron, emprendieron por sí mismos, por decisión propia. Tuvieron el emprendimiento, la iniciativa de caminar con Dios. ¿Estamos? Eso significa caminar con Dios, el tener la iniciativa, el emprendimiento. Mire, Enoc y Noé, en medio de esa generación en que vivían, ellos ni siquiera tenían dónde encontrarlo, por supuesto, pero ellos no estuvieron esperando que alguien, como les mencioné en la enseñanza pasada, esperando que alguien los animara, que alguien los motivara a caminar con Dios, que alguien los motivara a orar, que alguien los motivara a tener comunión con Dios. Ellos no estaban esperando la motivación de nadie. Fue una decisión de ellos decir: yo decido caminar con Dios y vivir para los propósitos de Dios, y todo el tiempo que esté en esta tierra voy a vivir para los planes de Dios, no para los míos. ¿Estamos? Eso es lo que significa caminar con Dios. Es una decisión, diga conmigo, es una decisión que yo debo de tomar, y tengo que tener la iniciativa de tomar esa decisión de caminar con Dios. ¿Sí la captó? Esto es lo que la mayor parte de cristianos ya no hace. Tomar la iniciativa en medio de ver que la misma iglesia se está yendo se está yendo en un entibiamiento espiritual horrible, mis hermanos, de show y tantas cosas. Tomar uno la decisión de decir: no, Señor, aunque todo el mundo está corriendo para allá, yo decido caminar para tus propósitos, decido vivir para lo que tú quieres, decido buscar ser santo como tú eres santo, perfecto como tú eres perfecto, y misericordioso como tú eres misericordioso, aunque el resto de mis hermanos de la iglesia digan que eso es imposible. Yo decido buscar eso. Eso es para valientes. ¿Estamos? Muy bien. Luego, ¿qué más significa la palabra caminó? Significa correr. Diga conmigo, correr. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ahorita vamos a ir viendo algunas citas, como cada palabra que aparece acá se relaciona realmente con el significado de caminó. Entonces, caminó significa correr. Y en Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, diga conmigo, y corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Enoc y Noé caminaron con Dios, quiere decir que corrieron. ¿Y qué corrieron? Pues la carrera que tenemos por delante de regreso a la casa del Padre. Eso implica que en ese tiempo, escuche bien, en ese tiempo Enoc y Noé trabajaron en despojarse de todo peso y del pecado que les asediaba. Ellos trabajaron eso.
Ellos trabajaron eso y lo hicieron con paciencia, corrieron con paciencia, mire, con perseverancia, con aguante, con resistencia, la carrera hacia la perfección. Porque esta palabra caminar, significa también completar, significa perfección. Ellos alcanzaron la perfección en ese tiempo. ¿Qué excusa vamos a tener nosotros? ¿Estamos? Y miren la paciencia de ellos, la paciencia de Noé. Nadie le creía lo que él predicaba. El mensaje que él daba era algo parecido a estar predicando del arrebatamiento de los santos en este tiempo que ya no se predica. La paciencia de Noé de estar predicando, más o menos se calcula que él predicó unos 100 años. La paciencia de él de estar predicando, mire, viene un juicio, va a llover, va a descender agua del cielo. Me decía, ¿estás loco? ¿Eso qué es? Eso no existe. Eso no se va a dar porque nunca había llovido. Y él tuvo la paciencia de estar predicando y a la vez de estar construyendo el arca, que nos habla de ser edificados nosotros como casa espiritual. Ya les he mencionado, usted lo sabe, el arca es una figura también del tabernáculo de Moisés. Por eso el arca tenía 3 lugares: lugar bajo, lugar medio y lugar alto. ¿Estamos? Noé y su familia iban en el lugar alto, lo cual nos enseña que llegaron a lo alto. ¿Estamos? En el medio iba el alimento de los animales. En el tabernáculo de Moisés, ¿qué había? El pan. Entonces, mis hermanos, Noé trabajó en construir el arca, trabajó en estar predicando y trabajó y tuvo tiempo para edificar a su familia. ¿Le dice algo eso? Tuvo tiempo para su familia porque su familia sí le creyó. O sea que él trabajó con su familia, trabajó en construir el arca y trabajó en estar predicando. Tuvo paciencia, que aunque no le hacían caso, él seguramente todos los días salía a predicar, todos los días salía a advertir. Caminó Noé con Dios, corrieron con paciencia la carrera que Dios les puso por delante. Estamos, miren, es que esto es poderoso, mis hermanos. ¿Qué más significa caminó? Significa avanzar. Diga conmigo, avanzar. Significa adelantar. Vea todo lo que significa caminó. Significa avanzar. ¿Sí? Podemos decir, Enoc y Noé avanzaron con Dios, adelantaron con Dios. ¿Sí? Si me acompaña a Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3, veamos qué nos dice la palabra al respecto. Es por eso que le digo, mire, esto de caminar, como está expresado ahí para Enoc y Noé, nos resume el propósito de Dios, nos resume la palabra de Dios. A mí me emociona esto y me vuelvo loco también viendo estas cosas. Hebreos 6, versículo 1 al 3 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los fundamentos, dejándolos no en el sentido de abandonarlos, sino de no quedarnos solo en eso. ¿Qué dice? Vamos adelante. Diga conmigo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. ¿Sí? Vamos adelante a la perfección. ¿Qué significa eso? Caminemos con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Sí? Noé caminó con Dios. Ellos, mire, avanzaron, adelantaron, mis hermanos, fueron hacia adelante a la perfección en Dios. Y usted y yo, cuando decidimos caminar con Dios, no que Dios camine conmigo, sino de nosotros caminar con Él, vamos a avanzar, vamos a ir hacia adelante a la perfección, a la medida de la estatura del varón perfecto. Eso fue lo que hizo Enoc y Noé. ¿Estamos? ¿Sí les hace sentido esto? La mayor parte del pueblo cristiano hay un problema. Caemos en una rutina como le pasó al pueblo de Israel, que se quedaron dando vueltas en círculos en el desierto, sin avanzar hacia el propósito de Dios. Mire, por favor, propongámonos. Y usted dígase a sí mismo: a mí no me va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel.
Porque en 1 Corintios 10 dice que lo que le pasó a ellos es un ejemplo para nosotros. Están escritas ahí como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Usted tiene que tener la determinación. A mí no me va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Yo no me voy a estancar. Yo no voy a caer en una rutina. Yo siempre voy a avanzar. Siempre voy a ir adelantando. Siempre voy a ir hacia adelante, hacia la perfección. Esa es la decisión valiente que tenemos que estar dispuestos a tomar. Voy a avanzar en separarme cada vez más para Dios. Voy a avanzar en cada vez tener más de la santidad de Dios. No me voy a quedar estancado. Voy a caminar con Dios. ¿Está claro esto? Son decisiones. También es interesante que la palabra caminó significa continuamente, apresuradamente. Diga conmigo, deprisa. Deprisa. Acompáñenme a Éxodo 12, versículo 11. En Éxodo 12, 11, la instrucción que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel cuando tenían que comer el cordero de la Pascua. ¿Se recuerdan? Cuando Israel iba a salir de Egipto. Y vean la instrucción. Les dice, y hacían de comerlo, el cordero, esa noche, ceñidos sus lomos, sus zapatos en sus pies y su bordón en su mano. Y lea lo que sigue. Y lo comerán como apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Miren, aquí hay una instrucción clara. ¿Cómo hay que comer el cordero? ¿Cómo hay que comer el cordero? Miren, mis hermanos, no hay tiempo que perder. Comamos, absorbamos toda la naturaleza del cordero. Comamos la palabra, saturémonos de la palabra, ¿sí? Adquiramos lo antes posible la naturaleza santa, la naturaleza divina del cordero. Enoc y Noé caminaron con Dios. Ellos siempre tuvieron prisa de alcanzar el propósito de Dios, mis hermanos. En las cosas eternas, Enoc y Noé siempre tuvieron prisa. No perdieron el tiempo. Ellos sabían que cada segundo, cada minuto, cada día cuenta para avanzar, para adelantar hacia la perfección en Dios. No se relajaron en ningún momento. Comieron deprisa. Usted y yo tenemos que comer deprisa el cordero. No se relaje un solo día. ¿Me está escuchando? No se relaje un solo día. Mire, Enoc y Noé, ellos se apresuraban. Si fallaban, seguramente se apresuraban a arrepentirse. No le daban tiempo al tiempo. Se apresuraban a buscar de Dios. Se apresuraban a apartarse de lo que no proviene de Dios y de lo que no edifica. No se quedaban perdiendo el tiempo, no se quedaban divagando, será o no será. Enoc y Noé caminaron con Dios, tenían prisa. Si algo no provenía de Dios, si algo no agradaba a Dios, inmediatamente se separaban. ¿Les hace sentido? Es que esto es poderoso. Tenían prisa de ser santos. ¿Y nosotros? Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Realmente tenemos prisa de ser santos? Porque el que tiene prisa de ser santos, mire, va a tratar de estar el mayor tiempo posible metido con Dios. Va a tratar de comerse todo lo que pueda de la palabra de Dios cada día. Va a tratar de orar lo más que pueda cada día. El que tiene prisa de ser santo. Porque no sabemos si mañana estamos o no estamos. Y hasta donde estemos ahorita, si hoy viniera el Señor por nosotros, hasta donde estemos ahorita, ¿cuánto de Cristo se formó en mí hasta ahorita? Si el Señor viniera por mí hoy, lo que me voy a llevar es cuánto de Cristo se formó en mí hasta hoy. Pero el que tiene prisa va a correr a hacer lo que Dios nos pide y por supuesto a clamar: Padre, concédeme que no me vaya sin que tu nombre, tu carácter haya sido formado en mí. ¿Estamos? Mire, es que tenemos que aprender de Enoc y de Noé a caminar con Dios. También la palabra caminó, diga conmigo, caminó. Es que eso estamos aprendiendo. Vea todo el significado.
La palabra caminó implica aumentar, implica crecer. ¿Qué le dice eso a usted? Significa aumentar, significa crecer. Efesios 4, por favor, versículos que usted conoce. Solo que ahora lo estamos viendo como esto fue una vivencia para Enoc y para Noé. Y después les voy a mostrar algo que el Señor me iluminó de Enoc y de Noé. Eso va a ser al final. ¿Estamos? Santo Dios, ya se nos fue el tiempo. Pero bueno, Efesios 4, versículo 13 al 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Diga conmigo: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí dejémoslo. Enoc y Noé caminaron con Dios, esforzándose, haciendo todo lo que ellos tenían que hacer en ese tiempo para crecer, para aumentar en estatura espiritual, para aumentar en estatura moral, mis hermanos, para aumentar en obtener el carácter de Cristo, para crecer espiritualmente. Créanme que es impresionante. Cuando ya analizamos más a profundidad esto, es impresionante la estatura espiritual, la dimensión espiritual que alcanzó Enoc y Noé. Pasa que nosotros solo los vemos así, hasta nos imaginamos a Noé, un viejito ahí todo enclenque. Nada que ver, mis hermanos. Nada que ver. Nada que ver. Estos eran hombres valientes, decididos, determinados, definidos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y sabe qué implica también la palabra caminó? Morir. Caminó Enoc con Dios, caminó Noé con Dios. Ellos buscaron siempre morir cada día a sí mismos. Menos de mí, más de él. Como el apóstol Pablo le expresa en 1 Corintios 15:31. Así vamos, así rapidito. 1 Corintios 15:31 dice: les aseguro, hermanos. Antes de seguir leyendo, ¿será que podemos decir nosotros lo mismo? Vean la forma que lo dice: les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. No me responda, ¿puede decir usted lo mismo? Decir: les aseguro aquí delante de Dios que cada día muero. ¿Será que lo podemos decir? Ya evaluémonos si realmente estamos caminando o no con Dios, porque significa morir. Y por último, de todas las definiciones, solo 7 puntos estoy tocando. Usted tiene tarea, aquí ya tiene suficiente usted para ir a escudriñar la palabra. ¿Estamos? Significa, caminó significa alcanzar, significa proseguir. Diga conmigo: alcanzar, proseguir. Y nos habla de eso la palabra de Dios. Por supuesto, todo lo que les estoy diciendo nos habla la Biblia. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Hay que aprender así como Enoc, deprisa. Dice: no que lo haya alcanzado ya. ¿Recuerda? Significa alcanzar, caminó a alcanzar. Y Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya. Y uno podría decir: entonces, Pablo, ¿no estás caminando con Dios? Incluso dice: ni que ya sea perfecto. Pablo, entonces no estás caminando con Dios. Pero entonces nos dice: pero prosigo. ¿Recuerda que significa alcanzar, proseguir? Prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Qué poderoso esto. O sea que Pablo estaba caminando con Dios, estaba tratando de alcanzar, y sí, prosiguiendo, esforzándose, perseverando. No dándole lugar a la apatía, no dándole lugar a la negligencia, no dándole lugar, mis hermanos, a cualquier estorbo o a cualquier distracción espiritual o natural que el enemigo pueda poner. Pablo dice: todavía no he alcanzado
lo que tengo que alcanzar. Todavía no soy perfecto, pero yo prosigo con tal de alcanzar aquello para lo que Cristo me vino a alcanzar a mí. Y Cristo me vino a alcanzar para llevarme de regreso al Padre. Amén. Y luego en el siguiente versículo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero, diga conmigo, pero una cosa hago. ¿Qué cosa, Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lea en voz alta conmigo lo que sigue: prosigo, diga conmigo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Wow. Eso es caminar con Dios. Eso es caminar con Dios. Caminó Enoc con Dios, caminó Noé con Dios. Yo espero que se diga de mí: caminó Luis Búcaro con Dios. A pesar de sus debilidades, a pesar de todo lo despeltrado que está, caminó con Dios. Valientes y esforzados que arrebatan la dimensión de vida del reino de Dios. ¿Usted quiere la dimensión de vida del reino de Dios? Hay que caminar con Dios. Dejemos ya de pretender que Dios camine con nosotros. De todas maneras, Él no lo va a hacer. Él no se va a volver nuestro siervo o nuestro esclavo. Somos nosotros los que tenemos que caminar con Él, si queremos llegar al propósito de Dios. Qué poderoso. ¿Se recuerdan que les expliqué cómo el significado de Enoc nos revela la actitud de él? Igual es, a ver, póngame el significado ahí de Enoc, por favor. Con esto voy concluyendo para mostrarle lo que Dios me hizo ver que de verdad me impactó de estos dos personajes. Enoc significa iniciado, o sea, iniciar, disciplinar, adiestrado. Ya hablamos de eso en la enseñanza anterior. Instruir, ser dedicado. Lea el libro Una vida dedicada de Pastor Hansen. Consagrar, morir. Ahora veamos el significado de Noé. Noé significa primeramente reposo. Significa quieto. Significa lugar de reposo. Eso significa Noé. Significa descansar, establecerse, morar. Significa callar. Significa quedarse. Está hablando de quedarse quieto, en reposo, en descanso en Dios. Significa retirar, en el sentido de retirarse de lo que hay que retirarnos. Significa apartarse de lo que hay que apartarnos. Significa dar consuelo. Ahora bien, fíjese que Dios me mostró que si nosotros tomamos el ejemplo de Enoc, anda arriba, saya, rabasaya. Si tomamos el ejemplo de Enoc y el ejemplo de Noé, pongamos estos dos significados juntos, por favor. Póngame la gráfica acá y vea. Enoc, si tenemos la iniciativa, la disciplina, la instrucción, el adiestramiento, la dedicación de Enoc para morir el viejo hombre, nos va a llevar a la dimensión de Noé, a la dimensión de reposo, a la dimensión de quietud. Nos va a llevar a la dimensión del lugar de reposo, de descansar, de ser establecidos, apartados, guardados, levantados para la vida del reino de Dios. Esto no es casualidad. Yo me impacté cuando el Espíritu Santo me dijo: pon los dos significados. El uno me lleva al otro. Con razón de ellos dos se dice: y caminó Enoc con Dios, caminó Noé con Dios. Si nosotros seguimos ese caminar, entraremos a la vida del reino de Dios, a una vida de reposo, una vida de paz, una vida de quietud, una vida de ser apartados, de consagrados, una vida de santidad para Dios. ¿Cuántos quieren eso? Ponte de pie un momento. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por darnos revelación de tu palabra. Padre celestial, reconocemos nuestra necesidad de tomar la decisión de caminar contigo. Padre santo, y antes de seguir orando, véame un momento más.
el Espíritu Santo me habló lo que estábamos en la adoración. Por eso me puse a orar en lenguas del Espíritu, porque me dijo: diles que oren, anda arriba saya, para que yo produzca el querer y el hacer, dice Dios, en ustedes, en sus hijos, en su familia, el querer y el hacer por su buena voluntad de caminar con Él. Y si Dios está diciendo que oremos de esa manera, es porque Él está listo para responder. Usted y yo vamos a estar orando, y ahorita vamos a orar, pero vamos a estar orando por los de mi casa. Padre, produce en mí, produce en mi casa el querer y el hacer por tu buena voluntad de caminar contigo, Padre, sabiendo ahora lo que implica caminar, Dios. Esa oración resume el propósito de Dios para todos nosotros. Insista, persevere, presione con esa oración, orando para que Dios ponga el deseo, la pasión, el interés en nosotros y en los de nuestra casa de caminar con Dios, de caminar con Dios hasta el último día de nuestra estancia en esta tierra. Y seguramente Él nos llevará a su propósito pleno. Padre eterno, te suplicamos conforme a tu palabra, produce en nosotros, en los de nuestra casa, en nuestros hijos, y usted hágalo por nombre. Padre, produce en todos los de mi casa, así el querer como el hacer por tu buena voluntad de caminar contigo. Padre, haz lo que sea necesario en mí, en los de mi familia. Que tus ángeles nos inquieten, que tu Espíritu, Padre, haga lo que sea necesario en nuestro espíritu, en nuestra alma, para levantarnos a caminar contigo, Padre eterno, a seguir tus pisadas, Señor Jesús. Danos ojos, Señor, para ver tus pisadas, porque tú caminaste con el Padre, Señor Jesús. Tú eres experto. Tus pisadas, tus huellas nos llevan de regreso, nos llevan a la casa de nuestro Padre. Señor, produce en nosotros el deseo de caminar contigo, de seguir tus huellas, Señor Jesús. Haz esta obra, Padre, en todos los de mi familia, en todos mis parientes, en los cercanos y en los lejanos, Padre celestial. Padre eterno, necesitamos tomar la decisión urgente, una decisión aprisa de caminar contigo, como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé, como lo hiciste tú, Señor Jesús. No puedo terminar esto sin decirles que el apóstol Pablo caminó con Dios y llegó al final. Es por eso que en 2 Timoteo 4 dice: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Pablo caminó con Dios, los demás caminaron con Dios, y si ellos pudieron, usted y yo también podemos. Diga conmigo: Señor, yo renuncio a pretender que tú camines conmigo. Yo decido, Señor, caminar contigo. Con tu ayuda podré hacerlo, porque escrito está: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y yo lo creo. Dile conmigo: Señor Jesús, fortaléceme con el poder de tu fuerza para caminar con nuestro Padre, para seguir tus huellas, para ser perfeccionado, para ser santo como tú eres santo. Yo declaro que sí puedo. Dígalo otra vez: sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.